buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por estar acá. Y pues acá tenemos al doctor Jorge Mena. Si usted necesita la grabación de esta clase, yo le voy a dejar el teléfono en el chat. Se lo voy a decir ahora por si acaso. Entonces, +1 786 546 7818. De lo que tratamos de hablar el día de ayer es de justamente biomagnetismo, pero ese es un momento, una instancia, y ahora enfocamos el tema de la bioenergética. Pero cuando hablamos de la bioenergética, tenemos que entrar en entender qué es la materia. Y cuando buscamos la materia, entonces entramos al átomo. ¿Y el átomo qué es? Pues el átomo son protones y neutrones que están en el núcleo y un enjambre de electrones que están alrededor. Eso es en definitiva el átomo, pero todo lo que está alrededor está vacío. Y la física newtoniana que ha estudiado la materia, tiene sus propias reglas. Pero cuando los científicos entran a estudiar la intimidad de la materia, se quedan con la sorpresa de la que la materia no existe, porque todo está vacío. Entonces uno dice, pero ¿cómo es eso posible? Si la estructura de la materia, que es un átomo, como puede ser hidrógeno, como puede ser oxígeno, como puede ser hierro, manganeso, magnesio, fósforo, todos los elementos de la tabla periódica, esto está vacío. El enjambre es como una pelota de tenis que está en la mitad de un estadio y los electrones están girando alrededor y todo está vacío. Por eso muchos de los físicos cuánticos, que es otra instancia después de la física newtoniana, que empieza con Max Planck, entonces dicen la materia no existe. Y el comportamiento de la materia en su intimidad también es diferente. Ya no aplican las leyes de lo macro. ¿Qué es lo que ha diseñado o ha fabricado el hombre para explorar el universo? Pues ha fabricado telescopios que permiten amplificar nuestro sistema nervioso. Así como ahora, esto de contactar con ustedes es una amplificación. El teléfono es una extensión, es una interfase que nos permite conectarnos. En este caso, con el espacio distante, profundo, donde vamos más allá de la luz visible, utiliza otro tipo de instrumentos para explorar el universo. Pero asimismo, de otro lado, para entrar en la intimidad de la materia, entra y las leyes ya funcionan de manera diferente. Y entonces por eso concluyen que todo está vibrando, todo es vibración, solamente vibración. Esto nos crea un poco de conflicto quizá porque estamos acostumbrados a entender el universo con algo tangible, con algo que nosotros vemos y tocamos. Pero tenemos que entender que esos son leyes, principios de la física. Y si está vacío los átomos, entonces, ¿qué somos nosotros? Pues somos átomos. ¿Qué tenemos en nuestro cuerpo? Tenemos calcio, tenemos sodio, somos carbono, tenemos todos los minerales o gran parte de los minerales de la tabla de elementos. Entonces quiere decir que nosotros también de una manera estamos vacíos. Eso depende de cómo lo vemos. Por ejemplo, si el agua está en forma de hielo, esto está más denso, están más concentradas los átomos, las partículas. En el caso del agua que está en estado líquido, está más disperso, y el agua en estado gaseoso entonces está mucho más disperso. Pero como digo, los principios de la física cuántica hablan básicamente de vibración y hablan de energía. El doctor Alexander Lowen, ahí por 1930, es quien por primera vez utiliza la palabra bioenergética.
y conecta la bioenergética con el comportamiento, con los estados emocionales. Entonces, cuando él está muy deprimido, está triste, entonces sí, está en un rincón sin actividad y todo eso, y él como un planteamiento terapéutico, conecta el movimiento para recuperar a las personas. Sí sabemos que el movimiento, el ejercicio es importante porque esto nos genera sustancias, neurotransmisores como oxitocina, serotonina, que mejoran nuestra, nuestra situación, nuestra condición. Pero bueno, volviendo sobre el átomo, hay una de las leyes que es el principio de incertidumbre de la física. ¿En qué consiste esto? En el modelo de Rutherford del átomo tenemos nosotros aquí alrededor las valencias. Entonces hay átomos que tienen 2 valencias, hay otros que tienen 4, hay otros que tienen 8, hay otros que tienen 16. Y para hacer estas combinaciones, sabemos que va a saltar de la órbita un electrón, pero no sabemos en qué dirección ni en qué momento. Y eso es muy interesante porque nosotros, en relación, o sea, aplicado esto a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, también cumplimos las mismas leyes de la física, este principio de incertidumbre. Y uno está pensando a veces que la física, que es una ciencia dura como la matemática, no tendría estas dificultades de no entender que hay esta incertidumbre, que no se sabe cuándo se va a producir la reacción. A nivel conductual nos puede pasar lo mismo. Podemos estar sometidos a niveles de estrés o a ciertas situaciones que no sabemos cómo nos vamos a comportar. En el caso de un terremoto, no sabemos, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Son situaciones extremas. Uno puede ver que todo empieza a moverse, quizás se va a caer, en fin, no se sabe. Algún momento, justo tuve esa experiencia, siempre me había escapado de algunos terremotos, pero me tocó sobrevivir uno y estaba ahí en Quito, en un valle, y entonces mi hermana empezó a decir cosas incoherencias, otra persona se puso a rezar y estaba mi madre ahí. Yo dije, esta vaina se va a caer porque duró como 40, 50 segundos. Entonces yo tomé de la mano a mi madre y con toda tranquilidad fuimos caminando al jardín. Y ahí esperamos hasta que pase, con una tranquilidad pasmosa, pero ahí se podía apreciar cómo, cómo cada uno reacciona. Los que hayan sobrevivido a un evento fuerte, como un terremoto que es impactante, al menos si es de larga duración, pues te asustas. Pero como digo, uno no sabe. Hay partes que son desconocidas de uno mismo, que no sabe en qué momento ni en qué dirección va a reaccionar. Esos son eventos que nos pasan en la vida. Eso de una parte. De otra parte también, cuando hablamos justamente de partículas, nosotros tenemos una estructura íntima y somos partículas y somos ondas al mismo tiempo. ¿Cómo se entiende esto? Han hecho experimentos, que es un experimento famoso porque obviamente todo puede estar en el campo de la elucubración, de suponer que es así, pero justamente la física, los científicos investigan estos temas. Entonces hacen unos disparos digamos, de partículas y hacen 2 rendijas y se puede ver atravesando las rendijas se forma un patrón de 2 señales. Eso es cuando se comporta como partícula, pero cambiando las condiciones del experimento, luego, asimismo, envían estas partículas y se forma varias barras como un código de barras. Entonces, ¿cuál es la lectura que hacen los científicos? Que podemos ser nosotros
partículas, pero también podemos ser ondas que viajan, como cuando uno lanza una piedra en un estanque. Entonces eso forma ondas. Esto quiere decir que cuando nosotros interactuamos, interactúan nuestras ondas y prácticamente nos atravesamos. Esto quiere decir que nosotros podemos ser ondas y partículas al mismo tiempo. ¿Y cuándo se manifiestan estas ondas? Porque obviamente estamos nosotros conectados y ligados a un cuerpo físico, pero también somos emociones, somos pensamientos. Ahora mismo, que estaba explicando ayer, cómo es que llega la voz hacia donde ustedes, no es que la voz físicamente esté viajando, la voz es captada por los micrófonos, convertida en una señal eléctrica, llega a sus computadores, se decodifica y nuevamente se convierte en un estímulo físico sonoro. Pero hay una velocidad a través de las cuales viajan las ondas, en este caso las ondas sonoras. Pero las ondas eléctricas, ya saben que la velocidad de la luz está cerca de los 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad a la que viaja la luz. Eso lo comprobaron y en esas leyes también se basó, o en esa velocidad, se basó Albert Einstein para entender que el Sol llega en partículas, llega en fotones, uno a uno. Y por eso calculan que el tiempo que demora un rayo de luz desde que viene del Sol hasta que llega donde nosotros, demora 8 minutos viajando a la velocidad de la luz. Esos son conceptos que miden la extensión, digamos, del universo, ya lo miden en años luz. Por eso dicen Alfa Centauro, que es la estrella más cercana que tenemos, está a 4 años viajando a la velocidad de la luz. Pero entonces la luz viaja muy lento. Si nosotros veríamos en esas dimensiones cómo viaja el tiempo, es demasiado lento. Pero el pensamiento en ese caso entonces es mucho más rápido. Porque nosotros podemos rápidamente, cuando yo le pregunto a la gente, le digo, a ver, ¿tú te recuerdas el primer día que fuiste al kindergarten o que fuiste al jardín de infantes o a la escuela primaria? Dice, sí, claro que me recuerdo, fui con mi madre o mi padre y me recuerdo de la profesora que se llamaba esto y en fin, lo recuerdan con gran precisión. ¿Y qué tiempo nos tomó en traer ese pensamiento aquí a nuestra cabecita? Pues nada, y viajamos. Si tenemos nosotros 50 años, viajamos 50 o 45, si fuimos a los 5 años, a la velocidad de la luz. Porque las informaciones están ahí, se quedan, se van sumando. Y tenemos de otro lado nuestra computadora biológica, que es la que también resume. Hay un concepto que es la filogenie, donde está todo el proceso de evolución, los millones de años que tenemos desde que se formaron las primeras estructuras de la vida en la Tierra, pero en la ontogenie, que es desde el momento en que se junta el óvulo con el esperma, recreamos todo ese proceso evolutivo de millones de años en 9 meses. En el caso de los humanos, en 9 meses. Por eso no hay diferencia. Al comienzo no eres una planta en segundos. Y luego ya se van estructurando células con una proliferación explosiva. Pero si en determinada etapa tú tomas un feto de un ratón, de un caballo, de un elefante, de un humano, son prácticamente iguales. Solo después se van especializando. Quiere decir que en los 9 meses se resume todo el proceso evolutivo. Pero bueno, para retomar esta idea de lo que es la bioenergética, tenemos que referirnos a que nosotros tenemos emociones, tenemos pensamientos,
Pero para ser muy breve con las emociones son importantes y son energía también. Energía que puede transmitirse, energía que puede percibirse, que pueden ver cuando uno está preocupado, está enojado, está alegre, está triste, tiene miedo. Todo esto se puede percibir, eso es lo observable. Ya la conducta interna o cómo son los procesos internos del cuerpo son otra cosa. Y esto también está conectado, obviamente, porque somos mente, somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Los expertos lo dividen en otras subcategorías, pero básicamente es eso. Y los pensamientos son energía. Cuando nosotros pensamos, especialmente las madres que están tan conectadas con sus seres queridos, pues nomás están pensando en sus hijos y reciben una llamada y se conectan inmediatamente. Tienen esa virtud. De manera que desde ese punto de vista hablamos de energía, energía que viaja. Si nosotros podríamos mirar los pensamientos en sitios, sí, en sitios de mucha conglomeración como una estación de tren, una estación de aeropuerto, esto se vería como un gran movimiento. Cada día nosotros tenemos 70,000 pensamientos y eso yo les hago reflexionar a los pacientes, a las personas que tienen ciertas condiciones. Le digo, mira, tú tienes 70,000 pensamientos cada día. A veces hay estas luces como lucecitas que hay en los tumbados, o a veces hay estos acabados que tienen como pequeños estructuras. Digo, cada uno de esos es un pensamiento. Pero el universo va a escoger de lo que es el contenido de esos pensamientos, va a escoger para concederte lo que tú pidas mañana. Entonces, si tus pensamientos están llenos de tristeza, de no poder las cosas, de que no vas a conseguir, de que la vida te va mal, de que no consigues trabajo, pues el universo te lo concede, te da eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como tarea terapéutica? Reestructurar esos pensamientos, ponerlos en otro momento y decir, a ver, vamos a ponernos positivos. Puedes tú escribir unos comandos, si tú quieres la palabra, para decir, bueno, voy a estar bien, voy a estar mejor, voy a conseguir trabajo, voy a resolver estos problemas, voy a armonizar la familia, voy a ponerme en otro punto. Y eso es justamente lo que el día de mañana te concede el universo. Entonces se puede replantear todo lo que nosotros estamos pensando. Y a veces hago un ejercicio también, lo he practicado, especialmente me recuerdo mucho a un muchacho que es un ejercicio muy, muy conocido, muy común, que le he dicho dentro de las terapias, te voy a presentar un doctor que tal vez tú conozcas. Puede ser que alguna vez lo hayas visto. Y ahí lo dejo con la inquietud. Y después de unos minutos vengo y le pongo un espejo. Le digo, este es tu doctor. Este es el único que no te miente. ¿Y hablas con él? No. Y a veces ni siquiera se quieren mirar a los ojos. Le digo, ¿hablas con él? Este es tu otro yo. Si del un lado está lo que estábamos hablando, la partícula, del otro lado está la onda. Es la onda de reflexión de la luz. Y entonces yo le explico que a nivel fisiológico, si el del espejo sonríe, sonríes tú. Si el del espejo llora, lloras tú. Entonces tú tienes que tener este socio, este doble tuyo, que es tu mejor doctor. Y la idea de esto es empoderar a los pacientes. Por eso se habla de hacer decisiones que empoderen, que no dependan
de la medicina, que no dependan de los medicamentos, que no dependan de otro tipo de soportes, que empoderen y tomen sus decisiones y replanteen sus mismos esquemas, sus mismos pensamientos. De ese modo, me recuerdo de un muchacho que me lo encontré después de un año y fue una sola sesión, le puse el espejo y le dije, este es tu mejor amigo, este es el único amigo de verdad que tienes, olvídate del resto, este te va a curar. Me lo encontré después de un año, me agradeció, estaba a punto de suicidarse. Me dijo, le presento aquí mi esposa, me acabo de casar y estamos esperando familia, ya tengo un buen trabajo y todo va viento en popa. Qué maravilla, qué satisfacción. Entonces la recomendación es desde el punto de vista justamente energético, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de los pacientes o de los pensamientos, hacer estas reflexiones que permitan reorientar, entendiendo estas bases, la doble rendija que somos ondas y somos partículas al mismo tiempo. El doctor Jean-Pierre Garnier lo explica así, como la teoría del doble, que es toda una teorización, que eso necesitaría mucho tiempo para explicar, pero en términos sencillos, dice, habla con tu doble. Y cuando sueñas, justamente hay un movimiento de los ojos. Quiere decir que la actividad cerebral en el sueño es intensa. Quizá nuestra vida real sea el momento del sueño. Y en el sueño nosotros viajamos a la velocidad de la luz. Por eso existe el fenómeno este del déjà vu, que se conoce en psiquiatría como el fenómeno de lo ya visto y ya vivido. Y obviamente te catalogan dentro de una alteración psicológica. Pero si nosotros, que nos puede pasar, vamos a una ciudad que nunca hemos estado, un país que nunca hemos estado, y tú tienes la sensación, dices, yo estuve en esta ciudad, yo estaba hablando con esta persona, pero en este desdoblamiento que se produce en el sueño, tú viajaste a la velocidad de la luz y estuviste ya en el futuro. Por eso dice, en este momento estamos en el pasado del futuro que ya vivimos. Y se condensan, se puede condensar pasado, presente y futuro. Y hace un ejercicio muy sencillo que dice 5 minutos antes de dormir, habla con tu doble, pídele algo específico, pídele trabajo, pero no un trabajo que no te permita tener tu tiempo libre, porque te va a dar trabajo y luego no vas a tener tiempo para disfrutarlo. Y te va a dar trabajo y obviamente ganarte tu dinerito. Justamente en estas épocas de crisis, en donde muchas gentes han perdido sí, las empresas han tenido que cerrar, han tenido que bajar los horarios, en fin, todo esto, ese es el momento de replantearnos y qué bueno que hayan estos tiempos también para reflexionar y qué bueno que podemos conversar de estos temas, porque ahí justamente uno puede pedir al universo en la dirección que nosotros queramos ir. Todas las direcciones son buenas, todas las direcciones correctas. No existe algo malo, todo tiene un sentido. La culpa tampoco existe. Yo reniego con esto que, respetando el pensamiento de la hermana Berta, que está aquí, pero yo reniego con la iglesia que dice, por mi culpa, por mi gravísima culpa, por Dios santo. ¿Qué es eso? Venimos para ser felices, venimos para estar contentos, venimos a cumplir una misión, un papel en este pícaro mundo que llegamos. Y estamos, ese es otro enfoque, haciendo una experiencia material porque fundamentalmente somos energía. Y somos más energía que materia. Somos energía que puede plasmarse, se plasma en el ADN y a través de eso nosotros tenemos una continuidad.
Pero también desde otro punto de vista, hay gente que no es que sea un pensamiento de que sea una idea traída de los cabellos, pero cuando uno muere vuelve a nacer. Es una transición. No podríamos entender nosotros la vida sin la muerte. Son dos cosas que están ligadas intrínsecamente, como los imanes que tienen el positivo y tienen el negativo. Igual tenemos esto y tenemos un continuo completo. Por eso pregunta, pregunta cuando me recuerdo mi nieta que me decía, o que hasta ahora, bueno, ahora ya no porque ya creció, pero antes de los 3 años siempre me decía Coco. Y ya saben los mayores, ay, no le digas a tu abuelito Coco, ¿cómo le vas a decir eso? Pero cuando estábamos muy a solas, decía, hola Coco, jugaba conmigo. Bueno, yo le digo a mi hijo, mira, la próxima vez, y esto fue antes de que cumpla 3 años, le digo, pregúntale, ¿qué hacía cuando era grande? Y así le preguntó en un desayuno a quemarropa, ¿y qué hacías cuando eras grande? Jugaba con el Coco. Entonces yo presumo que esta niña era mi abuela, ¿sí? Porque nos reciclamos y viajamos en familias. Estos temas no son fáciles de hablar y a veces caen dentro de ciertos campos que se alejan de la ciencia. Pero por suerte ahora la ciencia tiene una parte de la ciencia, no toda, porque ya saben que la ciencia oficial tiene sus propios intereses, pero hay gente que está más abierta, como ustedes, para estos temas, para entenderlos, para dialogarlos, para comprenderlos y perderle el miedo, porque nosotros le tenemos miedo a estos temas, pero así es, viajamos en familias. Y los que han regresado, porque hay experiencias de este tipo, dice, yo veía que me iba y salí de mi cuerpo y estaba así, pero aún cuando uno está lejos de la familia, puede uno viajar, puede uno pedir de viajar mentalmente y esa energía viaja y se va y llega. Y tú puedes mirar todo esto. Viaja tu energía, tú puedes recorrer. Y eso no tiene límites, no tiene espacio, no tiene tiempo. Así es como funciona. Me gustaría en este punto y abrir una rueda de preguntas. Por favor, adelante, Gustavo, si hay preguntas, con mucho gusto, a fin de ir complementando estas pequeñas comentarios. Por favor, las preguntas las hacemos a través del chat. En el momento todavía no hay preguntas. Ya hay una de Claudia Salín de Colombia. Buenas noches, Doc. ¿Cómo lograr desbloquear alguna técnica? ¿Desbloquear o desdoblar? Yo entendí desdoblar, Desdoblar, sí, desdoblar, desdoblar, desdoblar. sí. Sí. Bueno, te desdoblas, justamente eso es lo que pasa en el sueño. En el sueño nosotros nos desdoblamos, pero también tú lo puedes hacer a nivel consciente, pero en el sueño básicamente nosotros nos desprendemos y viajamos a la velocidad de la luz. Y en estas velocidades ya saben que el tiempo transcurre diferente. Los satélites, ustedes saben que los satélites, que hay miles de satélites que están en el espacio, ahora para la localización en tiempo real de un sitio, siempre están corrigiendo el tiempo, porque uno es el tiempo aquí y otro es el tiempo allá arriba. Hay que hacer la corrección. Pero cuando viajamos a la velocidad de la luz, nosotros podemos salir este momento, volvemos después de 10 años, pero aquí pasaron 60, 80 años, porque el tiempo transcurre diferente. Entonces, si volvemos después de 80 años, resulta que ya no encontramos a nadie o encontramos a nuestros nietos que ya están abuelitos. Eso es lo que pasa. Pero
existe esto, y así como lo explica el doctor Jean-Pierre, él dice, nosotros viajamos en el tiempo, somos viajeros del tiempo y nos podemos desdoblar. Pero es importante cuando nosotros hacemos este ejercicio, esta petición, 5 minutos antes de dormir, de estar en estricto equilibrio, de estar en buena relación con el entorno, no tener enojos, estar en paz con uno mismo, estar en paz con el resto, porque el universo te puede proporcionar cosas que no son muy debidas, pero ¿para qué viaja el cuerpo? Se desprende y viaja a la velocidad de la luz para traer informaciones actualizadas que van a determinar que nos protejan. Todos los días nos levantamos y salimos para esta calle, para el lado izquierdo, pero ahora, curiosamente, tomamos el camino contrario y resulta que ahí se produjo un accidente o cualquier cosa. Entonces, esa es la función que tiene, traernos informaciones actualizadas. Entonces, encarguen ustedes 5 minutos antes que se cumpla esto, esto no es una técnica, esto es un principio vital. Ahí es donde uno se puede desdoblar, pero ya teniendo conciencia que somos partículas y que somos ondas, si ya en sí, en nuestra misma estructura, en nuestra naturaleza, estamos en desdoblarnos. ¿Cómo nos desdoblamos? Pues a través de viajar con el pensamiento. Ya esa sería una manera de desdoblamiento, porque estamos nosotros de un modo saliendo de nuestro cuerpo físico, porque eso no tiene distancia. Fernando Rodríguez de Colombia, ¿qué libro nos recomienda para iniciar el estudio de la bioenergética? Bueno, hay varias obras que ustedes pueden tener, como el libro del doctor Alexander Lowen, que justamente habla de bioenergética. Pueden leer los libros de la doctora Lynn Margard, que escribe sobre el 8, que es sobre el poder de la oración, que escribe sobre ella es periodista, es una periodista científica, que habla mucho sobre estos temas, pero es una científica o una periodista que investiga científicos, pero científicos de verdad, que están en las universidades, que dan sus evidencias y que explican desde el punto de vista de la ciencia para soportar. Y eso nos permite a nosotros soportar las curaciones a distancia, soportar cómo nosotros podemos conectarnos a través de otra persona y que la información llegue y con gran efectividad. Porque todo es un gran pensamiento y todo pasa al mismo tiempo. En estas categorías de la física cuántica no hay tiempo, no hay distancia. Por eso nos podemos conectar. La teletransportación. Eso es lo que podemos hacer. De Colombia, Anaís Melo. Buenas noches. Quiero saber si hay alguna técnica para facilitar o hacer efectivo el autorrastreo. Bueno, estos son, bueno, sí, se podría decir que es una técnica, pero al comienzo, cuando uno hace estudio de biomagnetismo, es bueno de ver muchas personas y poco a poco ya saben que la mente va reemplazando el imán y después con el tiempo ya podemos hacer conexiones a distancia, que es un paso, y claro, nos queda a nosotros y ¿quién sana al sanador? ¿Quién cura al terapeuta? Pues si hay alguien cerca, qué bueno que te revise, pero si no hay alguien, tú haces tu propio rastreo. Y justamente en el segundo nivel, pero se pueden ver en la internet, hay muchos que hacen este proceso de los dedos o con los pulgares, pero esto es algo que funciona y responde y tiene gran efectividad. Si ya están iniciados con el biomagnetismo, es solamente un paso tomar esa decisión y hacer las comprobaciones y lo van a poder hacer y autorrastrearse
sin ningún problema. Claudia Sanín, ¿cómo lograr recordar los sueños y cuál es su concepto sobre la muerte de Colombia también? Bueno, hay sueños que se recuerdan y hay sueños que uno simplemente no los recuerda, pero sí puedes encargar a tu doble que te recuerde los sueños. Y sobre el tema del concepto de la muerte, pues es nacer, es nacer. Hay cosas que simplemente no entendemos, como ese par de mellizos que estaban dentro del vientre de la madre y conversan entre ellos y dice, ¿tú crees que hay algo más allá? Dice, no, ¿cómo va a haber algo más allá? Aquí este es nuestro entorno, este es nuestro hábitat, aquí vivimos, aquí nosotros tenemos alimento, estamos cómodos en esta piscina, este es nuestro espacio. Y así sigue el diálogo. Pero llega el momento del nacimiento. Y en el nacimiento, pues todos los sistemas se aceleran de la madre, del niño o de los niños que van a nacer, y viene el trauma del parto, y ahí es cuando nacemos, pero entonces morimos como bebés y nacemos en otro momento ya a este espacio-tiempo en donde estamos. Pero lo mismo pasa con la muerte. Entonces, la muerte es un continuo. Nosotros continuamos viviendo y hay gente, hay terapias que van más allá y buscan. Y hay gente, expertos como Harold Moscovich o Moscovich. Harold, ¿cómo es Harold? Él vive en México, es americano, pero su madre es francesa, su padre es ruso y él tiene esta capacidad. Él puede ver el aura y también en estas capas del aura puede acceder a tiempos, espacio-tiempo donde tú has vivido, no en una sola vez, sino varias veces en varias vidas, varias etapas, y con una precisión impresionante. Pues hay gente que tiene esos talentos, de manera que sí, para mí es un continuo. La muerte es algo que nosotros creemos que es un fin, pero no, es un renacer. De Colombia, Héctor Torres, ¿cómo se utilizamos el biomagnetismo con la bioenergética? Pienso que es como enlazamos el biomagnetismo y la bioenergética. Bueno, el biomagnetismo ya saben que está más que nada trabajando a nivel del cuerpo físico. Estamos buscando virus, bacterias, hongos, parásitos, pero sabemos nosotros que el 80% de las enfermedades tienen un sustrato emocional. O sea, las enfermedades orgánicas tienen un sustrato emocional. Y entonces ahí entramos nosotros ya en los temas de bioenergética para entender la vida emocional, la vida mental, la vida espiritual, que son momentos más sutiles que tenemos nosotros, pero que son importantes. Todo es importante, el cuerpo físico es importante. Sin este cuerpo en donde habitamos, entonces ¿de qué estamos hablando? Pero este cuerpo no se puede desligar de las emociones y de los pensamientos y de la vida espiritual. Eso no es posible. Todo está conectado. Quizá hay una predominancia de ciertos momentos o de ciertos aspectos en determinado momento, como que estamos más emocionales o estamos más mentales. Si estamos viviendo una situación de emociones, qué bueno que tiene eso la naturaleza, de poder emocionarnos, de poder alegrarnos, de poder sufrir un duelo, de llorar a nuestros seres queridos que viajan y que yo digo solamente se adelantan. Y le digo a las personas, ¿tú crees que tu padre estaría contento con este llanto que tú tienes ahora, con este dolor? Dice, no, pues entonces déjalo que vaya tranquilo y envíalo a la luz, que vaya en su viaje y que todo va a estar bien y que nosotros estamos bien. Y a veces me ha tocado
en casos extremos, justamente hacer un diálogo, porque hay cosas que quedan pendientes con el padre, con la madre, con algún familiar, y ahí es donde entramos a hacer un diálogo y preguntamos cómo se encuentra. Y esto es algo que ustedes también como terapeutas lo pueden hacer, preguntar cómo está el familiar. Obviamente siempre que es una condición de este tipo de intervenciones con la autorización, con el respectivo permiso. No tenemos que ser imprudentes en entrar en espacios que no hemos sido invitados. Sean cuidadosos. Estamos manejando energías. Sean cuidadosos, porque todo puede regresar a ti mismo. En eso tenemos que ser muy éticos y muy respetuosos. Solamente llegar hasta donde te permite la persona. Rosy, ¿una técnica para soñar lúcidamente? Bueno, ya estamos diciendo que el sueño es un proceso natural, un proceso normal, que la vida, por eso hay esta forma metafórica, quizá certera, que dice la vida es un sueño. ¿Y qué tal si la verdadera vida nuestra es la del sueño? Porque en el sueño nosotros podemos viajar a la velocidad de la luz y aunque soñemos 3 minutos, en extensión pueden ser semanas y pueden ser meses, más que nuestra vida en este mundo físico. No se olviden que nosotros en este proceso que tenemos sí, de educación, de entender cómo funciona el entorno a donde llegamos, decodificamos, pero caemos en automatismos. El 95% de lo que nosotros hacemos está en el inconsciente y en modo automático. Estamos en modo automático. Y el cerebro cae en esos automatismos. Es como cuando nos levantamos. Nos levantamos y tenemos nuestro protocolo y vamos al baño, vamos directo a la cocina, hacemos esto, hacemos aquello y lo hacemos automáticamente sin pensar. Solo un 5% es consciente. Si nosotros logramos amplificar, con que amplifiquemos un 3, un 4%, imagínate lo que sería estar nosotros un 30% conscientes. Ese sería una maravilla, tener conciencia real de cada paso que damos, no caer en los automatismos. Desde ese punto de vista, quién sabe si, como digo, si esto es automático, entonces el sueño podría ser nuestra verdadera vida. Por eso dice Calderón de la Barca, la vida es un sueño. ¿Y qué tal si vivimos nosotros 500 años en la sumatoria de todos los sueños? Porque la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Si tenemos 60 años, son 20 años que hemos dormido y en esos 20 años hemos soñado. ¿Y qué tal si esos 20 años de sueños, calculando, resulta que vivimos 1000 años en ese tiempo viajando a la velocidad de la luz? Fabiola, ¿qué pasa cuando una persona joven muere en un accidente automovilístico? ¿Dónde va a parar? Esas muertes violentas se quedan como en el limbo, se quedan como flotando, como cuando hay un accidente. Inclusive la persona no se da cuenta que está muerta, ella cree que sigue viviendo y ahí tiene que ser piadosos la familia. Por eso estos rituales que tenemos en todas las culturas de acompañar y de enterrar a nuestros seres queridos, de enterrar a nuestros muertos, de desearle lo mejor y como digo, de que no esté en este espacio-tiempo. Justamente los niños se asustan porque ellos tienen la capacidad de ver entes. Nosotros lo perdemos, pero hasta los 3, 5 años ellos ven y hablan con sus amigos secretos. Y estos pueden ser estos entes que se quedan como flotando. Quizá por eso se habla de limbo. Pero si tenemos una situación así, nosotros piadosamente tenemos que pedir a estos entes, digamos, que vayan a la luz. Claudia Sanín de Colombia.
Doc, ¿cómo podemos desarrollar la intuición? Bueno, la intuición la tenemos todos las tenemos. Las mujeres un tanto más, son más intuitivas. No se olviden que tienen el cuerpo calloso que junta un hemisferio con otro y tienen 100,000 conexiones más poderosas que el hombre. El hombre es unidireccional, la mujer en cambio es más reflexiva. Desde mi punto de vista es más evolucionada. Los hombres somos más simples, no somos tan elaborados. Nosotros ponemos la semilla y ya está. Por eso cuando falta el hombre en la familia, ese hogar no hay problema. Y pasan 20 años y todos los chicos que quedaron, 4 o 5 niños, todos buenos ciudadanos, profesionales, todo bien. Pero si falta la madre, eso es un desastre. Entonces, fíjense ustedes, ahí se ve la capacidad que tienen las mujeres. Y la intuición está básicamente aquí, en la hipófisis, en el tercer ojo. Todos lo tenemos, unos más activa, otros menos activa. Eso es lo que nos da la visión, nos da la claridad. Tenemos justamente este sistema de chakras que sería quizá motivo de otra reunión para explicar cómo curiosamente nosotros tenemos aquí glándulas que están al medio, que son vórtices de energía, la pineal, la hipófisis, el tiroides, el timo, por detrás las suprarrenales, el plexo solar, las glándulas de reproducción y la conexión a tierra, y todas con su color del arco iris. Y están vibrando y están trabajando. Y cuando necesitan recibir informaciones, se abren. Y cuando todo está bien, se cierra. Pero hay gente que la tiene más abierta o más cerrada. Y también la puede tener bloqueada. Por eso es que no, no se le aclaran esas visiones. Pero en el tercer ojo, que todos lo tenemos, que es este vórtice de energía que está en la hipófisis, que corresponde al color índigo, cuando está muy abierto, muy activo, es lo que nos da las visiones de, sí, de alguna manera de, ¿por qué no decirlo?, de clarividencia. Hay gente que ve y que sabe lo que va a pasar y que entiende en qué dirección van las cosas. Las entiende, las percibe, las intuye. Pero todos tenemos estas capacidades porque tenemos eso, parte que es parte de nuestra estructura. Quizá ahí se puede trabajar un poco, pero entendiendo esto, uno puede limpiar. Por eso hacemos ejercicios y en esos ejercicios que hacemos de meditación, recomiendo que escojan un color, el color que ustedes de ese momento intuitivamente vean que necesitan, que puede ser el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el índigo, el violeta, y ustedes se envuelvan en una esfera. Y eso limpia el áurea. Y eso lo he comprobado con aparatos de medición. Porque cuando tú eliges ese color, luego tú lo mides, exactamente sale ese color. Eso funciona. Así que no lo duden. Es solamente la decisión. Todos tenemos esa capacidad. Elenita, cuando volvemos al pasado y algo no nos gustó, ¿podemos cambiar la programación? Pues de acuerdo a estos conceptos de ir al pasado, se puede cambiar, puedes cambiar. Por eso se habla de otro concepto que son los multiversos, porque la física de cuerdas resuelve el tema en 11 dimensiones. ¿Y qué tal si somos multidimensionales? Y pueden haber realidades paralelas o mundos paralelos. Y en una de esas dimensiones tú puedes cambiar, como cuando se hacen los films y se editan y tú tienes una culminación, porque lo más difícil en estos eventos es como los escritores que tienen las posibilidades A, B, C, D para cerrar una novela. Se la piensan y le dan vuelta y ahí tienes los varios escenarios. Clemencia Pinzón, buenas noches. En base a esto, es decir, los conceptos que hemos hablado, las terapias a distancia son posibles y efectivas. Se pueden hacer con paciente
con pacientes de antena o usando solamente los pulgares. Gracias. Se puede hacer de las dos maneras. A mí me llaman muchas veces y no tengo una persona cerca para usar una antena y utilizo los pulgares y de ese modo pues impacto, ordeno, con carácter, con decisión, impacta y funciona. No te preocupes, funciona. De Colombia, Enrique Segura. Estos conceptos de buscar la felicidad es algo individual. ¿Cómo califica la situación del sufrimiento que padece la gran mayoría de la humanidad, como el hambre, la miseria, el crimen y las guerras y muchas injusticias? Esto se debe tomar individualmente con la indiferencia, la comodidad de cada persona que tenemos la oportunidad de realizar estas terapias. Son el reflejo de nuestros pensamientos. Nosotros podríamos cambiar si cambiamos a nivel global el contenido de los pensamientos. Podríamos acabar con el hambre, con las guerras, con todo esto. Pero nosotros mismos nos vamos cuando estamos colados de la televisión y estamos como en las telenovelas que ven a veces las amas de casa y tú les ves y están llorando. Lloran físicamente, lloran y sufren. Mamá, es solo una telenovela, sí, mijito, pero llora. Y lo mismo nos pasa en esto. Y estamos colados de la televisión y ahora nos narran casi como un partido de fútbol todas las desgracias. El organismo no puede aceptar que hay un incendio en la India y un choque de trenes en Asia y que por aquí unos terremotos en Chile y todo eso. Es demasiado, demasiado. Tenemos que nosotros protegernos y limitar el tipo de sobreinformación a la que estamos expuestos. Pero si además reformulamos nuestros pensamientos, si nosotros nos alejamos de ese tipo de pensamientos y nos ponemos en seguridad, si hay gente que es negativa, déjala, tú te apartas y no trates de salvar el mundo, sálvate tú primero, pero tú vas a entrar en relación con la gente que está en tu frecuencia vibracional y vas a ver cómo juntamos la gente y cómo nos juntamos. Estos encuentros no son casuales. Quienes asisten tienen esa sensibilidad. Y por eso funcionan los grupos de oración. Por eso esas energías pueden llegar y pueden cambiar la realidad. Lo que se necesita es una masa crítica para cambiar y para que todos, por rebote, si quieres, o en esta frecuencia que estamos hablando, esta sea extensible como un tsunami que cubre todo el planeta. Sí, efectivamente estamos reales que existen. Yo no digo que no exista. Sería absurdo desconocer que existe hambre, que existe todo esto. Pero también la otra pregunta, ¿por qué lo permitimos? Pero existen, claro, obviamente existen, todo mundo tiene su precio. Y ya saben que no es culpar a los políticos, pero nosotros mismos dejamos que se adueñen. Belkis Urbina de Venezuela quiere saber por qué se puede subir, cómo se puede subir o desbloquear un sistema inmune que está estancado y no suben las plaquetas y glóbulos blancos. Es una mujer mayor de 70 años. Bueno, tienes que investigar desde el punto de vista que estamos hablando energético. Tenemos que preguntarnos por qué está sufriendo ese sistema inmune. El sistema inmune está comandado por el timo, pero este corresponde justamente al campo emocional. Entonces, más que tratar de subir las plaquetas, más que ver esos valores, yo buscaría en la historia. Por eso siempre recomiendo a los terapeutas, busquen la historia o busquen la pintura que hay detrás de la pintura o que hay detrás del cuadro, porque ahí aparece cada historia. Y a veces la realidad es más impresionante que la misma ficción de lo que escriben los escritores.
porque hay realidades que son bastante fuertes. Entonces ahí tenemos que buscar. Evaristo de Colombia, ¿qué opina que el cuerpo físico esté codificado en códigos biológicos y en la parte vital hay códigos bioenergéticos? Por supuesto que hay códigos. Mismo en el ADN es la computadora biológica que tenemos y no existe una computadora igual en el planeta. Lo que hacen los investigadores en la actualidad es hacer lo que se conoce como ingeniería inversa. Toman como modelo cómo trabaja y están trabajando para emular y hacer esta computadora, pero como decimos, en esta computadora viene mucha informática, informática de la parte biológica, pero también viene informática de la parte comportamental, conductual, de la parte energética. ¿Por qué este niño que nace dice, mira, igualito al tío Francisco, se para igualito, o tiene el carácter de la abuela, es bien jodida? Lo dice, apenas lo ves al niño, porque tiene su manera, su presencia. Entonces, traemos información, traemos justamente esta codificación a través del ADN, que no solamente se circunscribe a la parte digamos, de la parte física, también tiene que ver con la otra parte, con la parte emocional, con la parte espiritual. Por eso hay ese pensamiento también que dice que los niños, que los futuros seres que van a nacer, eligen la familia donde van a nacer para hacer esta experiencia. Pues tiene sentido, tiene sentido. Inés de Colombia, ¿qué técnica utilizar para ser conscientes de todos los actos de nuestro diario vivir? Pues no es una técnica, tiene que ser esto de subir los niveles de conciencia. Cuando estamos conscientes de qué es lo que ingerimos en el plano físico, con el tema de la alimentación, con el tema de cómo estamos respirando, con el tema de cómo está el contenido de nuestros pensamientos, cómo está el contenido de nuestras emociones. Entonces es una reflexión, es una introspección que nosotros deberíamos hacer, haciendo esta introspección y siendo reales y sinceros con nosotros mismos para autoorientarnos, empoderarnos. Por eso yo le digo a los pacientes, el sistema médico no te cura, no te van a curar el sistema médico, el sistema hospitalario, el sistema sanitario, eso no te cura. Lo que te va a curar son tus propias decisiones. Tú tienes que empoderarte. Y eso es, el ser doctor quiere decir enseñar, doctor, de doctrina, de enseñar. Esa es la etimología de la palabra, el que enseña. Y nosotros de una manera, al ser terapeutas, pues enseñamos y esa es una labor y un tiempo que deberíamos dedicar en reeducar a los pacientes. Sí, darle prioridad, obviamente necesitamos nosotros atender un número de pacientes que nos permita hacerlo eficientemente, pero mucho mejor darle el tiempo que cada uno necesita y darle la posibilidad y no hacer grandes consultas en cantidad, sino en calidad. Calidad de tiempo y hacer estas reflexiones dependiendo de la casuística, por supuesto. Y eso es algo también muy espontáneo que van haciendo en la práctica. A veces yo mismo me pregunto y digo, ay, pero ¿por qué yo estoy hablando esto con esta persona? No estaba previsto, pero ahí viene el tema de la intuición. Y una pequeña técnica también para desarrollar la intuición, que yo la apliqué desde hace unos 10 años, quizá un poco más, empecé a usar la mano izquierda. No se olviden que en el hemisferio derecho está justamente la intuición, está el arte y todo esto. ¿Y cómo lo hice? Pues empecé a usar esta mano para muchas actividades,
para tomar mis alimentos, para abrir las puertas. Inclusive ahora yo hablo con esta mano. Entonces eso me acrecentó y me equilibró, porque del otro lado, del hemisferio izquierdo, está la matemática, está la lógica, está lo mental. Entonces, de ese modo, procuren, al comienzo lo hace uno con una ligera torpeza, pero eso es una estimulación que hacen al cerebro y se pueden ayudar mucho. Pruébenlo, pruébenlo. Lo que pueden hasta desarrollar la destreza fina, la musculatura fina, que es volviendo a aprender a escribir como cuando aprendimos en la escuela. Eso ayuda mucho, ayuda a acrecentar y a equilibrar, a balancear los hemisferios. Doc, son las 7:05 hora colombiana y faltan 15, 16 preguntas. ¿Hacemos otro par de preguntas o ya finalizamos ahí? Pues yo pienso que hacemos en honor a esta valiosa audiencia, hacemos un par de preguntas y muchas gracias por su tiempo. Adelante, por favor. Ok, se está preguntando acerca del tema de resecado en el biomagnetismo, que ¿cuál es tu opinión? Bueno, no conozco en profundidad qué es lo que plantea el resecado. No sé, creo que alguien, algún terapeuta, que son de esos aportes valiosos. Ustedes tienen que considerar que con el biomagnetismo ustedes tienen como un tronco y de ese tronco van naciendo, y esto es una evolución propia, van naciendo diversas ramas y esto es lógico y así tiene que ser. Eso es lo que va a permitir acrecentar el biomagnetismo. Yo me he quedado, digamos, conectado con la sabiduría del Dr. Boyce, a quien he acompañado durante muchos años, y trato de difundir de la manera del tronco. De la parte de las ramas, pues esta podría ser una posibilidad, ¿por qué no? No la descarten, no la descalifiquen, investiguenla y pruébenla. Y si funciona, qué maravilla, bienvenida. Claudia Salín de Colombia. Doc, ¿cómo se afecta el campo electromagnético de la Tierra con el pensamiento? Pues los pensamientos afectan definitivamente. Ustedes han visto que entran a un sitio en donde ha habido algún evento violento o se quedan, o ustedes entran a un sitio y dicen, aquí ha pasado algo. Todos están con unas caras largas. Y aunque no haya nadie, se siente la vibración. Entonces quiere decir que ese espacio se ve afectado. De manera que si alguien tiene, por ejemplo, un departamento para alquilar y llega y pasa un año y nadie lo arrienda, nadie lo alquila, ¿cómo la gente puede sentir esos pensamientos, esas emociones que se quedaron registradas? Se quedan. Por eso en las formaciones que hacemos de bioenergética hacemos unas prácticas justamente para limpiarnos, autolimpiarnos, limpiar los espacios físicos. Cuando nos damos cuenta, cuando baja la consulta, algo pasó. Entonces tenemos que limpiar los espacios físicos, justo para esto cómo se afecta. Hablamos a nivel de un sitio, esto amplificado. Imagínate todo el desastre que es ahora el planeta con tantas cosas y con tantos miedos y tantas angustias y tantas tristezas. Todo esto sumado, claro, que afecta el campo electromagnético. Pero por suerte hay gente que también está del otro lado con la sensibilidad, con esto de la oración, con esto de la petición, cuando hacen sus peticiones para ustedes, para su familia, pero también para su comunidad, para su país, para el planeta, para el universo, que todo vaya adelante, que todo vaya mejor, que todo sea positivo. Se pone positivo, ponemos nuestro granito de arena. Algo relacionado con esto que acabas de decir, Susan, una pregunta. Doctor, para cambiar el mundo, como usted menciona, sería un ejercicio cuando vemos una noticia negativa, mirar y cambiar el escenario de lo que vemos. Por ejemplo, si vemos hambre,
cambiar la imagen a que todos están comiendo en lugares limpios, ordenados y felices. Me Sí, refiero a cambiar la imagen y sentir la emoción positiva que sí se revierte. ujú, se revierte. Es como lanzar una piedra en un estanque, pero esa suma de varios pensamientos va a hacer que estas olas sean más grandes. Y esto llega, por supuesto que sí. Estar Ah, siempre positivos. Ujú. Ángela Forero, ¿es efectiva la terapia biomagnética que se le realice a una persona que no cree en ella? Va a funcionar, pero de todas maneras, como es muy fina la lectura, si la persona está en su realidad, en su mundo, pues es mejor dejarla, está bien, tiene su derecho, existe libre albedrío. Si no cree, está bien, pero más bien yo aplicaría para el biomagnetismo. Alguien no puede creer en la gravedad, pero los cuerpos caen. Y si yo no creo en la gravedad, bueno, está bien, estamos pegados en el piso. Yo no creo en el electromagnetismo, pero tenemos electromagnetismo. No en vano se hace un electroencefalograma, se hace un electrocardiograma, una electromiografía. ¿Por qué? Porque somos eléctricos. ¿Y qué es un imán? Un imán es un campo eléctrico, pasivo, pero es electricidad y funciona. Uh-huh. Magdalena Ketterer, doctor, le contaré que entregué más de 350 terapias de bioenergía a diferentes y me pasaron varias sorpresas. Una, que un señor no me autorizaba para hacerle la terapia y su familia estaba muy angustiada, pero no podía entrar en su campo energético. Y cuando un día pude entrar, por esa intuición que pregunté, y sí pude entrar, pero su familia me llama por la mañana comunicándome que ya tenía autorización, es decir, como que telepáticamente ella sintió de que ya tenía autorización y pudo realizar la terapia. Y el otro caso fue que impactaba y no me daba la respuesta. Y una voz interior me dice que impacte con un imán más grande y sí aceptó el par. Fue maravilloso. Sí, esas sensibilidades son las que se van desarrollando porque nosotros estamos con la mente abierta a todo este tipo de conocimiento, pero si no te autorizan, es imprudente, no toques al paciente, no lo revises hasta que no tengas la autorización. Se puede hacer de padres a hijos, de hijos a padres en esa línea directa, sí, pero si así sea tu esposa, tu esposo, si no te da la autorización, no es correcto revisarlo. Eso es peligroso. Mejor no lo haga. Eh, de Colombia, Clemencia Pinzón. Indica que el resecado es la técnica en la que se pone el imán en el cervical sacro y se da la orden de eliminar, desintegrar todo implante en el cuerpo, transformándolo en luz y energía. Sí, tiene sentido. En cervical sacro está el sistema parasimpático que nos ayuda a equilibrar, o sea, en plan orgánico. Nosotros tenemos el sistema nervioso que se divide en el sistema simpático, que es el que acelera, o sistema autónomo neurovegetativo acelera, y el otro, el parasimpático, desacelera. Sí tiene sentido. Hay que probarlo. Si es así, pues qué bueno. Y claro que si estamos hablando que somos energía y tú das la orden así a nivel global como se está planteando, pues claro que tiene que funcionar. Hay que probarlo, hay que probarlo. Tiene sentido. Ujú. Elenita pregunta, ¿la bioenergética puede compararse con el Reiki? Bueno, yo pienso que son no dos partes de una misma cosa. La bioenergética es como un campo más amplio. El Reiki entraría dentro de lo que es la bioenergética. Y claro, funciona el Reiki presencial y el Reiki a distancia. No importa, aquí hay un concepto que yo digo a veces, digo, no importa la flecha, importa el indio que la dispara.
Y si nosotros tenemos la intención, eso es lo que manda. Podemos usar cualquier medio, pero la intención, eso es lo que cura a nuestros pacientes. De Susana, de Luz Mari Campo, de Enrique Segura de Colombia, de Ángela Segura. Bueno, hay muchos agradeciendo por este medio. Ya voy a abrir los micrófonos para que lo puedan mencionar. Alcanzamos a estar presentes 72 asistentes, entonces una buena asistencia. Quien desee ya hablar unas palabras para el doctor. Antes quería decir otra vez, vale. recordar de que si ya le escribí el teléfono, por en caso no lo vieron, +1 786 546 7818, y si me escribe a este número por WhatsApp, yo le podré mandar la grabación de esta clase y la de ayer, que fue de biomagnetismo. Y también le quería mencionar que jueves 9 vamos a comenzar nuestro curso por Zoom de biomagnetismo, bioenergética y enfermedad degenerativa y cáncer. Así que si necesitan saber más de eso, si desean saber más, le podré mandar también las informaciones. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos. Feliz domingo. Muchas gracias a todos. Gracias, Nadia. Chao. Gracias, Nadia. Gracias, Gustavo. Okay.